Decía que vamos a empezar con la unidad 4, que es el control de los microorganismos. ¿Por qué es importante, en principio, decir, ver el tema de cómo controlamos los microorganismos? En realidad, el control de los microorganismos lo vamos a hacer por varias razones. Una es muchas veces porque queremos que en nuestro laboratorio, cuando estamos haciendo el análisis microbiológico de una muestra, queremos que crezcan algunos y otros no queremos que crezcan. Entonces ahí tenemos que hacer un control de cuáles microorganismos crecen y cuáles no. Pero fundamentalmente también tiene que ver este control de microorganismos con evitar que los microorganismos se sigan proliferando, ¿sí? Para evitar contaminaciones, ¿sí? Para evitar enfermedades, ¿está bien? Entonces es que nosotros vamos a tener un montón de métodos para controlar a estos microorganismos, para evitar que el microorganismo prolifere en forma exagerada y pueda contaminarnos material, superficies, muestras, ¿está bien? Esa es la idea del control de esos microorganismos. ¿Hasta ahí me sigue todo el mundo? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito, en realidad nosotros cuando queremos controlar el microorganismo, utilizamos un montón de agentes que vamos a empezar a ver, agentes físicos, químicos, pero nuestra idea es matarlo, ¿sí? Entre nosotros lo queremos eliminar al microorganismo, ¿está bien? Pero para poder eliminar al microorganismo, que estemos todos de acuerdo, todos ustedes, yo y toda la comunidad científica, de cuándo matamos al microorganismo, tenemos que primero definir qué es matar a un microorganismo. O sea, cuándo decidimos o cuándo determinamos que ese microorganismo murió, o sea, fue eliminado. ¿Qué es la muerte microbiana? Entonces, lo primero que nos ponemos a definir, así como para saber qué es la vida y la muerte, tenemos que definirnos qué llamamos vida, ¿sí? También tenemos que definir qué llamamos muerte. Así que, ¿cómo llamamos a la muerte? O sea, ¿qué tenemos como concepto de muerte microbiana? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es la muerte microbiana? Cuando la bacteria no puede hacer más que cosa, por ejemplo. No se puede reproducir, no se puede... Exactamente. Muy bien, Laura. No se puede reproducir, exactamente. Para que un microorganismo pueda invadir un tejido y hacer una infección, o pueda invadir una superficie o una muestra y producir contaminación, lo que tiene que hacer es dividirse. ¿Se acuerdan? Reproducirse. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, es decir, de una duplica su material, o sea, está una chiquitita, duplica su material, crece, luego se divide y se forman dos, idénticas entre ellas e idénticas con quien las generó. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, La reproducción la celular. reproducción es la fisión binaria, o sea, de una Sí. bacteria se van a producir dos, que son idénticas a la madre e idénticas entre ellas. ¿Sí? Okay. Entonces, la manera de que tiene la bacteria de poder invadir tejido para producir enfermedades, infecciones, o invadir superficies, o soluciones, o muestras, o líquidos, o alimentos, la única manera es ir reproduciéndose, es decir, ir dividiéndose siempre y generar más células. Entonces, la manera que tenemos nosotros de eliminar ese microorganismo es evitar que la bacteria pueda hacer eso, evitar que pueda reproducirse, multiplicarse, proliferar. ¿Está bien? A eso le llamamos muerte microbiana. Yo les voy a compartir, les voy a poner para compartir las diapos, así vamos viendo las diapos y charlando un poquito. Díganme ustedes si las ven bien. Ahora las voy a poner en presentación. ¿Se ve bien? ¿Se ve cortada? ¿Cómo se ve? Se ve bien.
porque el otro grupo en un momento me dijo que se veía cortada, así que si la llegan a ver que se corta una palabra, me avisan y le bajo un poquito el aumento. Bueno, Bueno, en principio entonces vamos a definir lo que es la muerte microbiana, ¿sí? Que como ustedes dijeron, como bien dijo Laura, que hoy no está en el colectivo, Laura, ¿no? no, profe, hoy estoy de Franco. Qué bueno que se te escucha ahí, Sí, sin el mi lío. primera clase. Bueno, la muerte microbiana, entonces la vamos a definir como, como la imposibilidad que tienen las células bacterianas de reproducirse, ¿sí? Entonces vamos el problema es que cómo nos damos cuenta nosotros que una célula microbiana ya no se puede reproducir más. ¿Cómo nos damos cuenta que está muerta esa célula microbiana? ¿De qué manera nos podemos dar cuenta que está muerta? Bueno, la única manera de darnos cuenta es viendo si prolifera o no prolifera. ¿Sí? Uy, estoy tratando de ver si puedo poner... Ah, ahí está, el chat. Así los veo, a los que no me pueden hablar. Ahí está. La única manera, entonces, de poder darme cuenta yo, porque acuérdense que la célula bacteriana es pequeñita y la tengo que mirar al microscopio, o sea que no tengo modo de darme cuenta si está proliferando o no está proliferando, ¿sí? Si está reproduciéndose o no. Inclusive mirándola al microscopio tendría que ponerme a ver durante un tiempo a ver si se aumenta el número de bacterias, de células. Así que una forma fácil es hacerla crecer sobre algún medio de cultivo. ¿Sí? Acuérdense que los medios de cultivo, que los vamos a ver en la próxima unidad, son como una sopa donde está lleno de nutrientes, que hay líquidos y hay semisólidos, que se llaman ágares, y entonces en ese caldo tan nutritivo, la bacteria encuentra todos los nutrientes que necesita para poder reproducirse. Así que yo, para poder darme cuenta si una bacteria puede reproducirse o está muerta, ¿sí? La voy a tener que sembrar en un medio de cultivo. La puedo sembrar en un medio de cultivo semisólido, como el agar, que es como una gelatina, o en un medio de cultivo líquido, que es un caldo. Entonces, si yo lo siembro en un medio de cultivo sólido, o semisólido, y la bacteria está viva y empieza a reproducirse, ¿yo qué voy a observar en ese medio de cultivo sólido? Su forma de reproducción, No voy a ver la forma, voy a ver cómo va, algo a simple vista. ¿Cómo se llama cómo va eso? aumentando. Claro, va a aumentar, o sea, empieza a reproducir, entonces empieza a haber muchas más células bacterianas. Esas células Una bacterianas, colonia. claro, se agrupan, se conglomeran y forman algo que yo ahí sí puedo ver a simple vista, que se llama colonia. Las colonias son como conglomerados de todas esas células bacterianas, que al estar todas juntas las puedo ver a simple vista. Entonces puedo ver si la colonia, las características de la colonia, el color, la forma, los bordes, la textura, el aspecto, ¿sí? Eso es una colonia. Entonces, en un medio sólido, como es una gelatina, por ejemplo, un agar, puedo ver colonias. Entonces, si yo agarro un poquito de, por ejemplo, una gota del agua del agua que me quedó ahí de la noche anterior, ¿no? Me llevé la botellita de agua y me quedó, y dije, agarro una gotita de esa agua y digo, a ver si acá hay bichitos o no hay bichitos, y los pongo adentro sobre una placa. Si me crecen colonias, si veo colonias al otro día, colonias bacterianas, significa que las bacterias, los microorganismos que estaban en el agua esa de la botella que me quedó de la noche anterior, estaban vivas. Si no veo ninguna colonia, es que no estaban vivas o no había nada, ¿sí? ¿Qué pasa en un caldo? En un caldo yo no voy a ver colonias. Es decir, que si yo siembro una muestra en un caldo para ver si las bacterias están vivas o no, yo lo que voy a ver es, si el caldo sigue translúcido y límpido como estaba, significa que esas bacterias no se pudieron reproducir. Si yo veo que el medio líquido después de un día está turbio,
significa que hay algo que lo enturbió, es decir, esas bacterias se reproducieron en tal cantidad que hicieron turbio el medio líquido. ¿Se entiende? Estas dos maneras de poder ver la muerte o no, la muerte microbiana o no. ¿Se entiende? Sí, profe, no entendí la última parte cuando decía del medio turbio. Claro, a ver. Esperen que vamos a bajar un poquito esto. A ver, para entendernos un poquito más. A ver si a ver si nos entendemos. Cuando ustedes tienen un medio, a ver, ¿cómo les puedo mostrar para un ejemplo, que me gustaría algún ejemplo más cotidiano? Pero, a ver, digamos, a ver, para pensarlo de una manera, si ustedes tienen agua, una botellita con agua, como decíamos la noche anterior, el agua es translúcida, límpida, ¿sí? ¿Me seguís, Laura? Si el agua, Sí, profe. cuando yo voy a tomar el agua, está turbia, es decir, está opalescente, no la veo, no está translúcida, ¿la tomarías, esa agua? Después de unos días se empieza a poner medio como verde, no sé, como que se le empieza Eso ya es un a problema. encontrar. Pero imagínate que yo te doy 2 botellas, imagínate, de agua. Una Sí. botella está límpida, hermosa y translúcida, y la otra tiene agua, pero está un poco turbia, tampoco así como turbiecita, así media como, bueno, no sé cómo decir turbia, como medio que Sí, como no que se le ve, a la aparecen vez como unas mucho, como cositas medio adentro. opalescente. Es como que una brilla y la otra está media mate, no sé, Como tener algo que, así. Claro, Es como que se empieza a pasar, como ¿no? que una botella está, como que brilla, digámoslo así, y la otra está tipo color mate, más opaca, más, no sé, claro, una algo está así. más opaca, más, a ver, más, o sea, el agua debería ser, esperen, vamos a buscar una botella de agua. A ver. ¿La ven ahí o no? El agua. Sí, El agua debería ser así, translúcida. Si yo no puedo ver a través, ¿ustedes me ven a través de la botella de agua? sí. Sí, ¿no? ¿Me ven? Bueno, si está eso porque está translúcida. Si estuviera turbia, ustedes no me podrían ver. ¿Está bien? Ujú. Entonces, si usted tuviera una botella de agua translúcida, como esa, transparente, y otra botella que está media turbia, o sea, que está media blancuzca, que no veo hacia el otro lado, ¿cuál de las dos elegirían para tomar? La transparente. Toda la vida. ¿Por qué? La otra, ¿por qué me da desconfianza la otra? Porque tiene algo que desconozco. Exactamente. Bueno, entonces, la turbidez de un medio líquido, que normalmente cuando yo lo puse era translúcido, entonces me va a dar un indicio de que algo no está bien. Hay algo creciendo ahí que hizo que el agua ayer la dejara a la noche así y hoy la encuentro turbia. Algo ahí está creciendo. O sea que la turbidez me da un indicio de que hay crecimiento bacteriano en un medio líquido, ¿sí? Es lo mismo que pasa, yo les hacía el ejemplo del agua de los floreros. Yo le pongo el agua hermosa a mi flor en el florero y si la dejo unos cuantos días, 4 o 5 días, cuando la voy a tirar el agua del florero, está turbia y tiene un olor importante, ¿no? ¿Eso por qué? Porque Ok, los sí, microbios que entendí. estaban ahí, los microorganismos que había en el agua, empezaron a reproducirse. Y entonces hicieron que esa agua se enturbiara. Entonces, esas son las dos maneras de ver la muerte microbiana. La puedo ver cuando agarro puedo ver si esta agua, por ejemplo, tiene microorganismos o no, y cómo la voy a ver, la puedo sembrar en una placa que tenga agar, que es un medio nutritivo semisólido, o en un tubo que tenga un caldo, que también es un medio nutritivo, pero líquido.
la siembro ahí y tengo que ver. Si no se me forma ninguna colonia, significa que esas bacterias que estaban aquí están muertas. Si no se me enturbia el caldo, significa que están muertas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿El agar también es líquido? No, el agar es semisólido, es como una gelatina. Ah, ok. Es una Ok. gelatina, tal cual. Así que imagínatela Listo. como una gelatina, se ponen unas plaquitas que son redonditas. Como, Sí, después igual vamos placa a de ver Petri fotos. puede ser. ¿Eh? ¿Placa de Petri se llama? Eso, No me la placa acuerdo. de Petri. Ah, ok. En la placa de Petri se pone el agar. Y es como una gelatina, es tal cual una gelatina. Es más, ustedes pueden hacer en sus casas, si tienen gelatina, lo pueden hacer la gelatina, le agregan a la gelatina un caldito de carne, algo que le dé bastante nutriente, la ponen en algún tapercito, ¿sí? Y después cuando se secó, juegan a ponerlo suavecito, porque si aprietan mucho el dedo se van a traspasar la gelatina. Lo tienen que apoyar suavecito los dedos, y después se lavan las manos con jabón y vuelven a apoyar en otro lugar, y lo dejan un ratito lo dejan unos días a temperatura ambiente y van a ver lo que crece. Ah, Así lo voy a saben, hacer, profe. así Qué saben lo que tienen interesante. en sus dedos. Sí, también pueden pasar un hisopo por alguna superficie y pasarlo por el agar a ver qué crece. Ah, qué Así interesante. le hacen el control a toda la familia. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros vamos a utilizar ciertos tratamientos para poder... Ah, Mario me pregunta, ¿siempre es primero la placa? No. No es primero uno y después el otro. Es indistinto. En realidad hay ciertas bacterias que voy a sembrarlas en... Hay ciertos, perdón, no bacterias. Hay ciertos ensayos, ahora vamos a ver, que se hacen en placa, y hay ciertos ensayos que se hacen en caldo, según lo que quiero ver. Si solamente quiero ver crecimiento, puedo hacerlo en caldo, porque con turbidez ya sé que me creció. Ahora, si quiero ver, por ejemplo, si me crece y quiero también después identificarla, me conviene más hacerla en un medio sólido porque tengo una colonia que después puedo identificar. ¿Se entiende? O sea, eso va a depender del ensayo que haga. Pero cualquiera de los dos me va a dar un indicio de si la bacteria ha muerto o no. Yo voy a... Profe, la gelatina, perdón, ¿la Sí, gelatina puede ser de cualquier gusto? sí. ¿No importa? Yo la hice con gelatina sin sabor, le agregué el caldito de carne, pero pueden usar la que quieran. Porque la gelatina, o sea, Ah, es porque no de tengo sin sabor. sabor. Porque la colonia para crecer tiene que tener una cierta cantidad de nutrientes y agua. Entonces necesita agüita. Y la gelatina tiene mucha agua. Bueno, les Ok. decía que para matar a estos microorganismos, en realidad para poder controlarlos, vamos a utilizar diferentes tratamientos, ¿sí? Vamos a ver que hay tratamientos antimicrobianos físicos, químicos, pero lo importante es que estos tratamientos, no todos los tratamientos que yo vaya a utilizar, van a eliminar completamente a los microorganismos, ¿sí? Algunos tratamientos que yo hago solamente logran frenar el crecimiento, ¿sí? Por un tiempo, en forma, ¿cómo se llama? Transitoria, o sea, logran frenar el crecimiento, entonces la colonia queda como en stand-by, sin frenar, sin crecer, sin reproducirse, pero no se muere, ¿sí? O sea, no crece, no sigue creciendo, pero no se murió. Cuando yo le saco ese tratamiento y la vuelvo a poner en las condiciones que necesita, esa célula microbiana se sigue reproduciendo, ¿sí? Ese es un tipo de tratamiento. Ese tipo de tratamiento se llama microbiostático, que es este que tienen acá, ¿ven? O bacteriostático, si nos hablamos solamente de las bacterias. Ah, ¿no se puede ver el power? ¿Nadie Sí, se puede ve. ver el power? Ahora sí, profe. ¿Y Micaela, podés ver Recién el no se power? podía. Ah, perfecto, bien. Bueno, les decía que algunos tratamientos no terminan de destruir a los microorganismos, solo los detienen su crecimiento durante un tiempo, ¿sí?
pero luego, cuando esos microorganismos vuelven a estar en las condiciones adecuadas, vuelven a crecer y a reproducirse. Ese tipo de tratamientos se llaman tratamientos microbiostáticos o bacteriostáticos, si hablamos solo de bacterias, ¿sí? Sin embargo, hay algunos tratamientos que vamos a ver que sí eliminan completamente y permanentemente al microorganismo, no es que detienen el crecimiento, sino que los matan, producen la muerte microbiana, y entonces se llaman microbicidas, o bactericidas también, ¿no? O sea, hay microbiostáticos y microbicidas, y si hablamos de bacterias, son bacteriostáticos o bactericidas. ¿Sí? Les cuento, en más o menos 2 minutos se va a cortar la comunicación con Zoom, porque vieron que se corta cada 40 minutos. Nos volvemos a encontrar acá en Zoom, no se pierdan por ahí, por favor, con la misma contraseña, el mismo ID, la misma dirección, todo lo mismo, nos volvemos a encontrar, apenas se corta, otra vez todo, ¿sí? Aviso por las dudas, porque en un momento me van a dejar de ver, de escuchar, de todo. No se pongan contentos porque después me tienen que seguir escuchando. Bueno, ¿se entendió esto de microbiostáticos y microbicidas? ¿La diferencia? Sí. Bueno, ¿se les ocurre algún ejemplo de un microbiostático o un bacteriostático? ¿Algo que frene el crecimiento? ¿Se les ocurre algo? ¿La sal directamente en la levadura puede ser? ¿O estoy flasheando cualquiera? La sal frena la levadura, sí, es verdad. Si es mucha la puede terminar matando. Pero sí frena, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿El frío? Claro, eso es re común, el frío. ¿Para qué guardamos si no las cosas en la heladera? ¿Para qué me tuve que comprar una heladera que tiene un montón de plata? ¿Por qué? ¿Por qué pongo las cosas en la heladera? ¿Por qué pongo los alimentos en la heladera? Para mantener el frío. ¿Para mantenerlos fríos? Para ¿Solamente? mantener, Para que se conserve. Claro, para que no se pudran. La leche, el queso crema, la fruta, todo eso, para que no se pudra la carne, bueno, los ponemos en la heladera, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso evita que se pudra para su conservación. O sea, ¿qué significa que lo ponemos en la heladera para conservarlo? Significa que son para que no se pudran. Es decir, que esos alimentos, está a punto de cortarse esto, no se asusten, si me dejan de escuchar. Estos alimentos nosotros los ponemos en la heladera para que el frío detenga temporariamente el crecimiento de los microorganismos. No los va a eliminar. Es decir, ustedes cuando ponen la milanesa dentro de la heladera, no es que se van a eliminar todos los microorganismos y después se van a comer una milanesa estéril. No, la milanesa está llena de microorganismos. Ustedes consumen y todos, ingerimos microorganismos todo el tiempo con todo lo que comemos, respiramos y tomamos. ¿Está bien?